Hola, buenas tardes. Nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. El día de hoy les vamos a hablar de una obra histórica y semblanza de Samuel Hahnemann. El equipo está conformado por Jamaica Naya Luis Josué, Juárez Espinosa Paola y Vázquez Moreno Litsi. Bueno, comenzando con esto, vamos a hablar acerca un poco de la vida de Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann fue un médico alemán que es reconocido como el fundador de la homeopatía, un sistema alternativo de medicina que se basa en la idea de que lo similar se cura con lo similar. Su vida y su obra marcaron un antes y un después de la medicina de su tiempo, al proponer un enfoque distinto al tratamiento de las enfermedades. Hahnemann nació el 10 de abril de 1755 en Meissen, una ciudad en el reino de Sajonia, Alemania. Desde joven, él mostró una gran inteligencia y un gran interés por la ciencia, lo que lo llevó a estudiar medicina en la Universidad de Leipzig. Se graduó en 1779 y comenzó a trabajar como médico, aunque rápidamente se desilusionó con las prácticas médicas convencionales de la época. En ese entonces, los tratamientos médicos eran a menudo rudimentarios y peligrosos, como lo fueron las sangrías, el uso excesivo de purgantes y otras prácticas que a menudo empeoraban la condición del paciente en vez de mejorarlo o curarlo. Hahnemann, frustrado con la medicina tradicional y buscando una forma más eficaz y menos perjudicial al tratar las enfermedades, decidió centrarse en la experimentación y la investigación científica. Dentro de esto, pues logró tener varios aportes, de los cuales mencionaremos algunos. Uno de los más importantes fue el aporte que hizo, no solo en la medicina de su época, sino también en el desarrollo de la homeopatía como un sistema médico alternativo. Dentro de este fue la ley de los similares o similia similibus curentur. Uno de los pilares centrales de la homeopatía es la ley de los similares, que Hahnemann formuló de la siguiente manera, que lo similar cura lo similar. Esta teoría se basa en la idea de que una sustancia que provoca ciertos síntomas en una persona sana puede ser utilizada para tratar esos mismos síntomas en una persona enferma. Esto lo realizó mediante experimentos y pruebas en humanos. Hahnemann verificó esta ley a través de la experimentación, realizándose pruebas en sí mismo y en otros voluntarios. Por ejemplo, descubrió que la quina se usaba en la medicina tradicional para tratar la malaria, y la cual causaba síntomas similares a los de la malaria en personas sanas. Esto lo llevó a la conclusión de que la quina podía ser útil para tratar la malaria en dosis mínimas, basándose en la idea de que el organismo podría responder mejor a los síntomas si los remedios eran administrados de manera homeopática. Ok, continuando con los aportes, vamos a mencionar el método de potenciación o dinamización. Hahnemann desarrolló el proceso de potenciación o dinamización, que este consistía en diluir repetidamente una sustancia en agua o en alcohol y luego agitarla. Este proceso tiene como objetivo el incrementar la energía curativa de la sustancia, sin dejarla inerte y al mismo tiempo reducir sus efectos tóxicos. En cuanto a la idea detrás de la dinamización, según Hahnemann, al diluir la sustancia, sus propiedades curativas se potencian, mientras que sus efectos secundarios o tóxicos se van a minimizar. Y a medida que la sustancia se diluye, las moléculas de la sustancia se van separando, pero según la teoría homeopática, su energía vital va a permanecer intacta y es lo que tendría ese poder curativo. Y en cuanto al uso de dosis infinitesimales, Hahnemann postulaba que las dosis extremadamente pequeñas eran mucho más eficaces que las grandes dosis de medicamentos convencionales, lo que contrastaba completamente con la práctica médica de la época. Los remedios homeopáticos hoy en día se encuentran a menudo en diluciones que se consideran inexistentes en términos de cantidad de las moléculas de la sustancia original, lo que ha sido objeto de debate y de controversia científica. En cuanto al siguiente aporte, también vamos a mencionar al Organón del arte de curar. Esta, bueno, fue la obra más importante de Hahnemann y este era un libro que se llamaba El Organón del arte de curar. Este fue publicado por primera vez en 1810. Este libro contiene la exposición sistemática de los principios de la homeopatía y su metodología de tratamiento. El Organón es considerado la Biblia, por así decirlo, de la homeopatía y ha tenido múltiples ediciones.
ya que Hahnemann lo revisó y amplió durante toda su vida. En este libro, Hahnemann aborda los siguientes aspectos fundamentales. Primero, la curación individualizada. Aquí Hahnemann enfatizó que cada paciente es único y que los remedios deben ser seleccionados en función de su historia personal, su constitución y sus síntomas individuales. Este enfoque contrastaba con la medicina convencional de la época, que trataba a los pacientes de la manera más uniforme. Otra cosa que también resaltó fueron los tres pilares de la medicina homeopática. Hahnemann describió tres principios claves que deberían de guiar la práctica médica homeopática. Primero, pues la identificación de la enfermedad, seguido de la elección del remedio más adecuado y por último, la administración de la dosis correcta. Y por último, también le dio un enfoque holístico. Hahnemann introdujo un enfoque de esta naturaleza a la medicina, considerando no solo los síntomas físicos, sino también los emocionales y mentales, como factores determinantes en la enfermedad y su tratamiento. En cuanto al siguiente aporte, tenemos a la crítica a la medicina convencional de su época. En aquel entonces, Hahnemann fue muy crítico con las prácticas médicas tradicionales de su tiempo, como por ejemplo la sangría, el uso de purgantes u otras terapias que consideraba dañinas e ineficaces. Sus críticas se centraron en varios aspectos. Primero, resaltaba el uso de sustancias tóxicas, que Hahnemann denunciaba el uso de medicamentos peligrosos, como por ejemplo el mercurio para tratar enfermedades como la sífilis, que causaban más daño que Hay beneficio. gente. También resaltaba los tratamientos agresivos. La medicina tradicional de la época estaba basada en intervenciones un tanto agresivas, como por ejemplo la sangría, que es la extracción de la sangre, que se pensaba que ayudaba a equilibrar los humores del cuerpo, pero Hahnemann consideraba que estas prácticas eran más bien innecesarias y destructivas. Ok, continuando con el siguiente aporte, tenemos a la conceptualización de la fuerza vital. Hahnemann introdujo el concepto de fuerza vital, que también es conocida como energía vital, para explicar cómo la homeopatía funcionaba. Esta fuerza vital es una energía invisible y dinámica que reside en todo ser humano. Según Hahnemann, cuando esta energía está en equilibrio, el cuerpo va a estar sano, pero cuando se desequilibra es cuando aparece la enfermedad. En cuanto al papel del remedio, para Hahnemann los remedios homeopáticos no actuaban directamente sobre el cuerpo físico, sino que intervenían en el nivel energético o vital, restaurando así el equilibrio del organismo y ayudando a que el cuerpo se curara a sí mismo. Otro aporte que tenemos es el desarrollo de la materia homeopática. Otro de los logros más significativos de Hahnemann fue el desarrollo de una extensa materia homeopática que consiste en una lista de remedios junto con sus efectos en el organismo, obtenidos a partir de una experimentación. Hahnemann llevó a cabo numerosas pruebas de sustancias sobre él mismo y otros voluntarios, registrando así los síntomas y los efectos, y esto fue lo que permitió crear una guía para seleccionar remedios para enfermedades muy específicas. En cuanto a las pruebas de sustancias, a lo largo de toda su vida, Hahnemann y otros homeópatas realizaron pruebas en las que observaban los efectos de sustancias específicas en personas sanas. Y esta información se organizó en una base de datos que describía los síntomas de cada remedio. Y esto permitía a los médicos homeópatas elegir el remedio más adecuado para cada paciente. Ahora bien, pasando al último aporte del que hablaremos, tenemos la expansión y la evolución de la homeopatía. Este se dio principalmente en el año de 1835, cuando Hahnemann se trasladó a París junto a su segunda esposa, Frederica. En esta ciudad, pues se dedicó completamente a la práctica de la homeopatía, a pesar de que muchos médicos tradicionales estaban en oposición. París fue un lugar clave en el desarrollo de la homeopatía, ya que pues muchos pacientes acudieron a él en busca de un tratamiento alternativo que fuera más suave y eficaz. En París también se fundó la Escuela de la Homeopatía y recibió a numerosos estudiantes que querían formarse en su sistema.
Durante esta etapa, pues la homeopatía empezó a ganar muchos seguidores en diversos países de Europa y Estados Unidos, eh, debido a que, pues, los tratamientos homeopáticos eran populares entre aquellas personas que se sentían frustrados con la medicina convencional y buscaban una forma de tratamiento que fuera menos invasiva. En conclusión, bueno, pues tenemos el fallecimiento de Samuel Hahnemann. Este ocurrió el 2 de julio de 1843 en París, pero, pues, su influencia perdura hasta el día de hoy, ya que, pues, la homeopatía sigue siendo un sistema alternativo que es utilizado por muchas personas que buscan un enfoque más holístico para el tratamiento de sus enfermedades. En resumen, pues, la vida de Hahnemann aportó al mundo de la medicina argumentos profundamente innovadores y contrarios a los enfoques tradicionales de la época. Aunque, la homeopatía, pues, sigue siendo un tema de debate en la medicina moderna, el impacto de su trabajo, pues, es innegable, ya que a pesar de que han pasado más de 200 años, pues, la homeopatía sigue siendo estudiada y practicada por miles de personas en el mundo. Ahora hablando acerca de la obra que realizamos, pues, esta es un retrato de Samuel Hahnemann, realizada con la técnica de sombreado con lápiz. Para la realización de esta, utilizamos un lienzo de 20 por 25 centímetros, un lápiz, sacapuntas y goma. Em, el proceso se dio, pues, iniciando, eh, pues, con reunir los materiales que ocupamos y marcando el rostro de perfil de la barbilla hacia arriba. Luego, al término de la silueta, se marcaron los ojos, las cejas, las pestañas y algunas arrugas. Y ya una vez marcadas las facciones del rostro, procedimos a difuminar en algunas partes y a darle más profundidad en otras para, em, dar ese efecto sombreado. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.